deja de ser no dejamos de vivir en el país del Lazarillo. Pasamos de Cervantes, de Don Quijote al Lazarillo. Es una de las áreas de trabajo en las que se está avanzando más, en el engaño sanitario, pero también hay unas vías de investigación importantes y se ha avanzado mucho en el área de la detección de las emociones en pacientes. Oh. Voy a poner un ejemplo, estoy un poco sensibilizado con ello, porque bueno, pues la información ha llegado de forma, pues por una red social, y he contrastado la veracidad precisamente con uno de los médicos que atendieron este caso. El paciente está mintiendo respecto al tratamiento, es decir, va a hacer una operación, le ponen un muelle, una especie de bypass, y tiene que seguir un tratamiento pues médico. El paciente recae, está muy enfermo, y ante las preguntas insistentes de uno de los cirujanos si está haciendo el tratamiento correctamente, y él dice que sí, termina derrumbándose frente a la presión y reconoce que son la familia 4 personas, 2 hijos, su esposa, él, tienen la ayuda de 400 euros, no tiene un ingreso más y el tratamiento que tiene que tomar cuesta 170 euros. Es una cuestión de o él se trata y vive, o su familia come y no se va a la calle. Bueno, pues la detección del engaño en este caso también sirvió o se aplicó no para buscar al delincuente, ¿no?, al que quiere abusar de una situación, sino en este caso al que está avergonzado de tener que decirle a su médico: no puedo tomar las pastillas porque no me llega el dinero. Sí, incluso ese sería casi otro mundo, ¿no? La motivación de la mentira. No sé si puede llegar a afectar a lo que es el análisis de la detección, el análisis de la mentira, el hecho de que alguien mienta, por seguir con el caso médico, y diga que sí ha seguido un tratamiento cuando no lo ha seguido, porque le da vergüenza reconocer o no quiere reconocer que ha sido un descuidado, a que tenga ese drama que acabas de describir, claro, detrás, ¿no? Claro, es que... ¿Las reacciones son las mismas? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces la forma o el contexto a veces es lo que lo determina. Es decir, cuando Feldman nos publica el resultado, el científico que nos dijo que mentíamos tanto, ¿no?, cuando publica en una obra genial, porque tiene la base científica, pero es entendible por la inmensa mayoría. Cuando Feldman nos explica el por qué mentimos o por qué mentimos tanto, una de las cosas que nos argumenta son las motivaciones. Y entonces empezamos a ver la mentira como una parte más humana y menos pecaminosa, podría decir. Hay un área del engaño que evidentemente hay que perseguir porque es mala. Hay un área del engaño que hay que respetar y hay que entender. Y la diferencia tal vez venga en la motivación y en la consecuencia del engaño. En este caso, este paciente, su engaño, el perjudicado era él. Es decir, él se estaba muriendo, pero aun y todo le daba vergüenza reconocer que no tenía... A veces en la investigación delictiva se ha podido demostrar cómo la entrevista y el interrogatorio con presión lleva al inocente a mentir acusándose de culpable. Reconocer un delito con el fin de que cese esa presión. Y eso también es una mentira. Eso también es un engaño. Es decir, que el estudio del engaño es un área muy grande que lo seccionamos dependiendo de en qué capítulo estamos, en el capítulo del pecado o de la mentirijilla, en el capítulo de quiero hacer daño o me quiero defender de un daño. Es un delito, es una patología, hay gente que miente como patología y realmente tiene verdaderos problemas. ¿También se les nota esos Munchausen que mienten porque tienen un problema? ¿Tienen las mismas reacciones que un criminal que dice que es inocente? A veces está tan integrada la mentira dentro de su propia verdad, de su propio mundo, que es francamente difícil de detectarlos. A lo mejor casi se le pilla antes por contradicciones, sí, que por expresiones. Incluso por áreas paralelas a al propio individuo. Hay casos de personas que han estado 20 años
mintiendo a todo su entorno. Por ejemplo, hay un caso muy célebre en Estados Unidos de un personaje que estuvo casado haciendo una doble vida durante 22 años, con 2 esposas, con 2 familias estructuradas. Es difícil, ¿eh? Sí, sí, no, sí, difícil y duro, supongo. No sé si siempre hay que condenarle o ponerle una medalla sí, por mantener a 2 familias, no sé. Sí, o analizarlo como bicho raro. Sí, sí, lo cierto es que, además es que hay veces que el enfermo de la mentira termina por asumir la mentira como una verdad propia. Y entonces para él deja de ser mentira para ser una verdad. Claro. Entonces, si para él es verdad, estamos volviéndonos al momento en el que su expresión de sus emociones no van a transmitir el engaño, puesto que él no lo vive como engaño. Claro, claro. Y entonces es lo que decía, ¿no? Quizá la forma de cogerle es que antes dijo Diego y de repente dice Diego y ahí, pero por el contenido de las palabras, no por la expresión, porque se piensa que el Diego es igual de válido que el Diego. Se hace necesaria una comprobación, por eso vuelvo otra vez a la nariz de Pirocho. Es tan importante que huyamos de la nariz de Pirocho, porque nos puede llevar a cometer graves errores, ¿eh? Es decir, yo soy un apasionado de Internet al mismo tiempo que un detractor. Porque pones detección de mentiras en Internet y en vídeos de 5 minutos te explican cómo detectar mentiras. Rafael López, este señor, tuvo una aparición televisiva muy curiosa en la que, por no citar y entrar en el momento y con quién, pero solamente se veía una persona sentada, tal y como estoy ahora, que se echaba hacia atrás y levantaba un brazo. Esta era toda la imagen. Entonces simplemente se echaba hacia atrás y levantaba un brazo. Entonces un grupo de expertos, entre comillas, en televisión, pues pretendían determinar si a través de este gesto ya había dicho la verdad, había dicho la mentira, era asesina, no era Madre asesina. mía. Es decir, ya queríamos hacer un juicio, no hacía falta enjuiciarla, no hacía falta nada más. Se ha levantado el brazo derecho y ha mirado hacia arriba. Ya está. Ha pensado la imagen, la sinergología dice, la abuela fuma, total, es culpable. Es decir, esto no puede ser, hay que tener un poco más de rigor y un poco más de cuidado. Y una de las cosas del objetivo nuestro en este primer congreso es separar un poco el polvo de la paja y mostrar en qué situación estamos desde el punto de vista científico, todo lo que nos queda por recorrer, hasta dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar. Es importante. Hablando de entrar y no entrar, dejando un poco al margen el aspecto que, por otro lado, el Congreso va directo a ello, de la ley, el aspecto jurídico de la detección de las mentiras. Y volviendo un poco atrás en nuestra conversación, hay veces que probablemente no podamos saber. Mentira es una palabra, la mentira es un sustantivo. Y como todos los sustantivos, tiene detrás un concepto, y ahí voy, al concepto de la mentira. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la mentira? Insisto que lo hemos tocado tangencialmente antes. El suprimir de una expresión verbal lo que, por ejemplo, a primera vista, hablando del bebé, feo como un dolor, lo que a primera vista te supone una persona que acabas de conocer o cualquier cosa que te acaban de enseñar, el suprimirlo, el no decirlo, no es mentira. Es mentira traicionar lo que hemos pensado y decir lo contrario. Sí, te entiendo. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, es que se mete en, la palabra probablemente no sea correcta, pero en la intimidad de nuestro propio ser. Es decir, no estamos, eso lo sabemos, obligados a decir todo lo que pensamos. Sería un problema que dijésemos todo lo que pensamos, un gran problema. Un gran problema. No es que no terminase las guerras, es que habría guerras en cada escalera y dentro de cada hogar. Pero ¿hasta qué punto empieza y termina la mentira? Hay un científico, Bella de Paulo, especialista en la mentira, que nos habla de la huella que deja la mentira en la persona que miente. Es decir, cuando yo miento, si no me pilláis nadie, ¿qué es lo que ocurre? O si es una mentirijilla piadosa, no ocurre nada, nadie se entera, no pasa nada. Pero ella ha sido capaz de abrir un camino que parece que nos está indicando que la persona que mienta también deja una huella no buena. Entonces, vamos a tener un área, una influencia cultural muy importante con respecto a
ese concepto tan subjetivo de la mentira. Es decir, si yo me engaño a mí mismo por no engañarte a ti, ¿qué huella me está dejando? Eso es lo que nos dice Bella de Paulo. Y por otro lado, yo os propongo, ¿qué es lo que ocurre cuando yo el valor de la mentira le doy un valor muy, muy alto, una importancia muy grande, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Culturalmente yo me quedé con el 8º mandamiento: no mentirás falsos testimonios ni mentirás. Esto es lo que me ha llegado a mí. Resulta que San Agustín y Santo Tomás nos decía que, bueno, que verdes las han segado, ¿eh? Y que, bueno, de 8, 3, y que de 3, 1. Y que, bueno, que no es tampoco tan malo si sirve para evitar daño, ¿no? De hecho, ¿hay alguna cultura, alguna entidad, algún estamento que no hayase servido del engaño para defender un mal mayor, ¿no? Nuestros propios padres, nosotros. Entonces, va a tener una connotación importante. ¿Qué significado tenga para nosotros el valor de la mentira? ¿Qué significa para mí? Y de forma que, al definirme lo que es la mentira, pueda definir qué parte me va a hacer daño y qué parte no me va a hacer daño. Entra el subjetivismo radical y 5.000 millones de opiniones. Claro, claro. Entonces, estamos ya hablando no de la expresión del comportamiento no verbal, sino de la filosofía de la propia mentira. Cuando en ese taller de detección de mentiras que se hizo aquí en Santander, con Rafa López, teníamos un catedrático, un catedrático de filosofía. Había venido de fuera y este hombre pues hizo una alusión a la necesidad del ser humano de cambiar su perfil y llevarnos a la verdad absoluta. Siempre había que decir la verdad absoluta. Hubiéramos sido la primera y única especie conocida que hubiéramos sido capaces de decir la verdad absoluta, porque todas las especies, todas mienten. La especie que miente menos sobrevive menos. Podemos coger cualquier animal de la creación, cualquier animal que pise o nade o vuele en la tierra. Y mucho, por ejemplo, todos engañan. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con los rituales de apareamiento, por ejemplo, claro, o previos a los rituales de apareamiento. Claro. Los machos son yo meto la barriga, yo meto la barriga y el peinado me lo disimulo. Claro. Somos expertos en mostrar lo que no hay, ¿no? Y nos vestimos de forma que estamos procurando una imagen distinta de la que yo soy. Porque si yo estuviera encantado... De hecho, es una cosa muy curiosa, se hizo un estudio en Francia, muy divertido. Los chicos que estaban estupendos de la muerte, con mucha tableta de chocolate y muy estupendos, cuando hacía sol, tendían a descubrir un 60% más de veces su cuerpo que los chicos que tenían barriga y que tenían no sé cuál. ¿Esto por qué es? Y esto fue un pequeño estudio transversal, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque necesitamos engañar. Engañamos nuestro aspecto, engañamos nuestra forma de... nuestro estatus. Ojo, el estatus que es importante, pero al final todo está relacionado con lo mismo. El estatus que es importante para los estándares de protección, que es importante para resultar atractiva a la hembra, está claro. Claro. Pero que ellas tampoco se vayan de rositas. No. Porque estamos todos en el mismo barco. Es decir, el maquillaje que es intrínsecamente femenino es una forma de mentir, es una forma de ocultar lo que hay debajo. Los tacones es una forma también de disimular la verdadera altura. Claro. Y por no entrar en profundidades. Porque... Es que yo siempre, cuando hablo de la mentira, no puedo evitar acordarme de un chiste que para mí no es chiste, es filosofía. Un señor en su lecho de muerte ya está agonizando y su señora, 57 años casados, le pregunta: ahora, Pepe, que te vas a morir, dime la verdad, ¿me has sido alguna vez infiel? Y entonces, claro, el otro dice: ¿y si no me muero qué? ¿Y si no me muero qué va a pasar? Pues algo parecido. ¿Es necesario en todo momento? Bueno, pues en todo momento no solamente no es necesario, sino que es imposible. Otra cosa es qué dimensión tiene la mentira y para qué. Si la dimensión de la mentira sirve para evitar un daño o sirve para producir un beneficio notorio, común y colectivo, si la mentira sirve solamente para hacer daño o obtener o ponerme en una posición de ventaja, evidentemente, pues entendemos que como especie desde el punto de vista más antropológico, bueno, pues es innato en el ser humano, pero también es innato el castigo.
Como ocurre con el resto de las especies. Sí, sí. Cuando una especie la detectan que no ha dicho la verdad, que no es venenosa, por ejemplo, por mucha color que tenga. Claro, que no es venenosa, o que no corre, o que no es más grande, o que se lo comen. Y luego está, apasionante desde mi punto de vista también, quizá volviendo al ser humano, la voluntad o por decirlo, ¿cómo lo puedo decir? Al que no le importa tragar la mentira, o al que